Y entre menos armas, hombre, también tengamos, pero ya, ¿qué dice el decreto? Estamos un poco confundidos porque, pues ya por decreto el mexicano puede tener un arma Ujú. en su casa, ¿que no? Martín Barrón, te saludo con gusto, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. Después de la introducción histórica, bueno, pues vamos. Discúlpame, es que me apasiona a mí mucho el tema y a No, mí, bueno, la verdad, me gusta mucho leer esa historia y por eso recomiendo. De ver, ¿ya leíste El espejo enterrado de Carlos Fuentes? ¿No lo has bueno, leído? pues nada más hay que recordar que yo soy historiador, entonces, bueno. Ya lo leíste. Disculpa mi ignorancia, ¿cómo no? Entonces, bueno, porque casi todo el mundo se va por la parte criminológica de los últimos años, Ah, pero eres historiador también, no sabía. mi formación de origen soy historiador, Pero ¿no? sí leíste el Entonces, espejo bueno, enterrado, entonces, ¿sí? pues ya mucha literatura ha pasado y me parece una discusión un poco, Es- con es- lo que hizo, me Estéril. parece, ¿no? Estéril, ¿no? Bastante estéril, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien tiene su postura, si estamos o no estamos con ese trauma que hablaba Octavio Paz, ¿no? O no, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero lo que tú dices, en realidad yo les digo que si con la disculpa, el perdón o lo que fuese que pide el presidente, los indígenas en este país van a tener un mejor nivel de vida, bienvenido. Si no, somos los propios mexicanos los que tendríamos que ver por esas culturas indígenas, mejorar su ancestral pobreza en la cual se les ha sumido. O sea, perdón, 300 años de dominación, perfecto, pero llevamos casi 200 años como país independiente y las condiciones de la población indígena no han cambiado. Por eso fue muy simbólico lo que hizo López Obrador también con Pero la a mí me reconciliación. parece que en realidad tendríamos que hacer no solamente actos simbólicos, hay que hacerlos en la Por eso, realidad. pero por algo se empieza, digo, No, pero no, a mí digo, me parece que esos actos simbólicos tienen poco. A mí, como dice el dicho, ¿no? Vale más hacerlo que hablarlo. totalmente de acuerdo, Entonces, pero no se había visto un presidente que hay que darle el crédito a pero por López ejemplo, Obrador, bueno, ¿no? él, Digo, el entramado que él hace es para seguir llamando la atención. Eso es lo que no me gusta. O sea, esa es una parte que a bueno, mí. sí, es muy mediático, si cambia la Exactamente. conversación, es muy mediático y tiene un Pero, poder de cambiar la conversación exacto. increíble como la cambió y este tema fue sin duda, sin embargo, también hay una especie de anti-AMLO en el país en donde todo lo que hace, digo, en círculos, digo, no, yo lo critico pues, y le reconozco también, yo soy muy parejo con el partido que sea, pero yo sí creo que el inicio de haberse eh, hincado frente a los indígenas es un acto de intento de reconciliación que también estoy de acuerdo contigo, que tiene que venir aparejado con hechos para los indígenas. Pero bueno, no te convoqué para eso, mi estimado hombre. No, ya lo Discúlpame, sé. discúlpame, porque la No, no, verdad, no. si no, vamos a seguirle y quiero que me expliques, por favor, si es que, ¿qué es lo nuevo del decreto? Bueno, fundamentalmente hay algunas cosas y un poco lo que hemos comentado sobre el uso de armas. En realidad no hay mucha modificación, Luis Alberto, sobre la tenencia de armas en los domicilios, que este es un tema que va a generar así como una cierta inquietud. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 10, tal y como estaba anteriormente, decía que los mexicanos no podríamos poseer armas en nuestros domicilios, ¿no? Que sea de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Así estaba en el artículo 10, antes de la reforma, ¿sí? O sea, incluso el artículo 10 ya hablaba de Guardia Nacional, que eso es a veces lo que se olvida. La Guardia Nacional estaba en más de 7 artículos constitucionales antes de la reforma e incluso en la legislación de Sonora también estaba, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el gran problema que tenemos es que la Guardia Nacional era de orden estatal y no federal. Ese es un cambio que hay. Y para seguir en la línea del artículo 10, dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio. Es decir, hay una cuestión de redacción que se cambió en el artículo 10. En el otro decía que yo
no podría poseer, incluso en mi domicilio, armas que fueran de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional. Ahora dice que pueden tener derecho a poseer armas en su domicilio, ¿no? Entonces dice, ahí sí es la novedad, para su seguridad y legítima defensa. Y dice, y sigue haciendo y sigue hablando que con excepción de las que marca la ley federal de armas, fuego y explosivos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la novedad? La novedad es que sí dice que podemos poseer armas en el domicilio y aclara para seguridad y legítima defensa. Aquí va a haber una serie de problemas porque también puedes hacer uso excesivo de la fuerza, de la legítima defensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí va a haber una serie de circunstancias, por ejemplo, cuando haya algún, digamos, robo a casa-habitación y que las personas, digamos, se defiendan contra algún asaltante, ¿no? Entonces, se puede hacer también uso excesivo de la fuerza, ¿no? O de la legítima defensa. Y entonces, la otra parte también dice, de la nueva reforma, dice que la ley federal determinará los casos, condiciones y requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Esto es una novedad, esto sí es una novedad, porque dice casos, condiciones, requisitos y lugares, porque la gente va a pensar que van a poder traer armas circulando, como muchas de las ocasiones sucede en varios lugares del país, la traen en su vehículo. La verdad es que eso está mal, porque eso ya es portación. La ley, incluso la ley federal de armas, fuego y explosivos, marcaba perfectamente cómo se debería de registrar un arma ante la Secretaría de la Defensa y cuáles eran las condiciones que tú tenías que seguir, ¿no? Entonces, aquí el problema va a ser, puedo tener armas en mi domicilio, pero ahí hay una condición, las tengo que tener registradas ante la Secretaría de la Defensa, porque si yo hago uso de la legítima defensa, ¿no?, y mi arma no está registrada, ahí también te puedes meter en problemas, ¿no? Y todavía la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, como dice aquí, determinará. Es decir, que hay que modificar esa ley, hay que hacer modificaciones y adecuaciones para ver en qué circunstancias va a quedar esto de la aportación de armas, ¿no? Entonces, hay un cambio, digamos, en toda la redacción del artículo 10, pero tiene sus implicaciones. De por sí, somos un país, curiosamente, con una legislación, como es la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, que restringe, digamos, la tenencia, la posesión, la aportación de armas. Somos un país con una ley que, a diferencia de otros países, no la tienen. Sin embargo, el gran tráfico de armas, ¿no?, el gran mercado de armas que hay, pues es sorprendente. Y muchas personas tienen armas en su domicilio, pero no las tienen registradas en la Secretaría de la Defensa, que esa es una condición que marca la ley. Entonces, a ver, para concluir, para aterrizar, lo nuevo es que es más claro, específico, que sí se puede tener un arma. Sí, es más claro. O sea, sí aunque se puede, la ley, aunque el artículo 10 también te decía que no podías tener las de uso exclusivo del ejército. Por lo tanto, si no eran de uso exclusivo, en sentido inverso, podías tenerla en tu domicilio, ¿sí? Pero ahora la ley, digamos, o la Constitución es un poco más clara en este sentido y da la opción de que bajo ciertas circunstancias tú podrás portar arma, siempre y cuando la ley se modifique para que especifique esas circunstancias. Entonces, quedó claro entonces que la Constitución te da el poder de tener el arma, ¿sí? Sí, en tu domicilio, lo dice así, para tu seguridad y legítima defensa. Entonces, muchas de las ocasiones, con la interpretación del artículo anterior, las personas tenían un arma, la tenían en su domicilio, pero después la bajaban a su coche. Y entonces así circulaban. No, espérame,
O sea, ahí ya estabas. Solo en tu casa. Exactamente. Y cuando vayas a aportar, que es a lo mejor traerla en tu unidad vehicular, eso lo tiene que aclarar la ley. ¿Sí? Porque eso ya es portación. O traerla en el cinturón, por ejemplo, o en un bolso. O sea, eso lo tiene que aclarar la ley, bajo qué circunstancias se va a permitir eso. Pero ahorita hay que esperar a la reforma de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos. ¿Sí? Y registrada ante la Sedena, ¿verdad? El arma. Sí, Ojo, si no sería un delito, si no la tienes, si la tienes en tu casa sin registrar. La ley establecía que eso era constitutivo de un delito, porque el hecho es que la Secretaría de la Defensa debe tener en la base de datos balística no el registro de las armas, porque si no, entonces tú te puedes meter en un problema si te roban el arma y es usada en un acto delictivo, en un homicidio, lo que tú quieras, y entonces el responsable eres tú, porque tu arma estaba registrada ante la Secretaría de la Defensa, que durante mucho tiempo fue un cuestionamiento sobre la base de balística que posee o que debería de poseer la Secretaría de la Defensa, porque todas las armas que deberían de estar registradas, pues se debe de cotejar con, cuando hay un hecho violento donde hay uso de armas, se debe cotejar con la Secretaría de la Defensa por parte de las procuradurías. Una de las fuentes es su propia base balística y la otra es la de la Sedena, ¿no? Y después, si hay un hecho, digamos, delictivo con uso de armas, incluso se puede solicitar hasta el fabricante, ¿no? Entonces, hay todo un procedimiento en toda esta parte balística, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Entonces lo que se publicó ayer es que se oficializó, es que ahora se puede tener esa arma bajo criterios, insisto, legales de entre la Secretaría de la Defensa, si no se constituye un delito. Te agradezco mucho, Martín Barrón, o no sé si haya quedado algo ahí suelto. No, por mi parte creo que, bueno, estas son las modificaciones que yo veo en el artículo 10, ¿no? Después se pueden ir viendo otras cosas de la reforma con respecto a la Guardia Nacional que se publicó el día de ayer. Muy bien. Muchas gracias, Martín. No, de qué, un abrazo, Luis. Un abrazo, Alberto. Como siempre. Luego hablamos de historia. Bueno, ahí. Vale. Unison. Universidad de Sonora. El saber de mis hijos hará mi grandeza. Presenta el divulgar del quehacer científico. Aquí